Ya estamos de vuelta, ahora en la mesa política con don Aldrin Briceño. Muy buena tarde, Aldrin. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Freddy Heredia, buena tarde. Buenas tardes, aquí dándole. Ok, perfecto. Pues bueno, empecemos con... Hay muchos temas en la mesa, muchos temas de la semana. Gobiernos panistas de Villa Dosal dejan déficit de 808 millones de pesos Eso dice el en gobernador. Yucatán. Eso es lo que dice Joaquín Díaz Mena. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues me queda muy claro, ¿no? De que atrás de eso, como es el gobierno de mi gobernador Joaquín Díaz Mena, tiene que hacer grandes cortinas de humo, así grandes cortinas de humo, ¿no? ¿Para tapar algo en especial? Yo no sé si para tapar algo en especial o para esconder algo. En este caso, en la conferencia de prensa, veladamente se dijo que se necesita pues un empréstito, ¿no? Uh-huh. Un préstamo, ir a pedir fiado de más de 2,000 millones de pesos. Obviamente no le debe dar pena al gobernador decir que va a pedir o endeudar a Yucatán. Lo ha hecho Mauricio Vila y lo hizo bastante bien. Lo hizo Rolando. Lo hizo Rolando Zapata, lo hizo Ivonne Ortega. Pero aquí no le van a decir no al gobernador, no le debe dar pena decir que va a endeudar el Estado. ¿Qué hay atrás de este endeudamiento del Estado? Es más fácil decir, miren, me dejaron sin dinero, véanme, estos que se fueron. Aquí te das cuenta que la relación con el gobierno federal, en este caso Joaquín Díaz Mena, es uno más de los 24 gobernadores que tiene Morena. Porque la expectativa era que la federación venga y te apoye. La expectativa es que la federación venga y te arrope. Bueno, para Laida Sansores, claro. yo creo que sí, esa expectativa se está cumpliendo porque dice, a Yucatán sí lo ayudas y a mí no. Y figúrate que esa ayuda, qué bueno que se da en un gobierno en donde aquí gobernaba el PAN y el gobierno era federal de Morena. Hoy tenemos un gobierno federal de Morena, tenemos un gobierno estatal de Morena y no veo tanta ayuda, hasta el momento no veo tanta ayuda. ¿Qué es lo que pasa por allá? Que cuando va cerrando el año fiscal, algunos sobrantes del gobierno federal que se emplearon o no se emplearon o que en otros estados no se ejercieron, pues empieza el pugilato, ¿no? Oye, yo necesito dinero, oye, yo necesito activos, oye, Entonces, yo creo que en ese entramado está el gobernador. Que si sabe cómo hacerlo, no lo sé, espero que lo sepa hacer, pero acá no le debe de dar pena, no deben de sonrojarse, decir que van a ganar un empréstito. La denuncia como tal tiene un componente político, evidentemente. Totalmente. Tiene un componente político. Aquí lo interesante y lo delicado es que esa denuncia tiene ese componente técnico-jurídico como para poder llevar a aquellas personas a quienes se está acusando acerca de esta malversación, acerca de este uso indebido del recurso público, acerca del faltante, como han mencionado, porque mencionaron varios conceptos. Entre ellos seguridad. Digo, que se da en el tema, en el tema o en el área de seguridad. Bueno, pues todo este tipo de denuncias deben tener un componente técnico, un componente de fondo que permita a las autoridades poder investigar, poder clarificar dónde está ese dinero, porque al final de cuentas es dinero de los yucatecos que hoy no se está diciendo dónde se encuentra. Y eso es delicadísimo, porque al final de cuentas, así como los exgobernadores han señalado, pareciera ser que es la del librito, pero no puede ser la del librito cuando estamos hablando de un cambio de régimen. Es lo que dijo Rolando Zapata Bello de Ivonne Ortega, es lo que dijo Mauricio Vila de Rolando Zapata, y bueno, es lo que hoy estamos viendo que el gobernador entrante está diciendo del gobernador saliente. Y eso es delicado porque al final de cuentas, si no llegamos a un buen puerto, si no llegamos a una sentencia, si no llegamos a argumentos que señalen dónde quedó el dinero, esto va a ser parte de lo mismo. Y yo creo que lo que Joaquín Díaz Mena hoy debe estar postulando no es más de lo mismo, sino es algo diferente. Y es ahí el compromiso que tienen al dar este tipo de anuncios que no se pueden quedar en lo mediático, sino que tienen que ser aterrizados en una realidad, insisto, técnico-jurídica que permita
tener claridad a la sociedad. Demostrar. Porque si no, si no se vuelve solamente naranjas del mismo costal, porque entonces las personas dicen, están haciendo lo mismo, es exactamente pan con lo mismo, y eso no puede ser. Morena con lo mismo. O Morena con lo mismo. Morena con lo mismo. Y el PRI con lo mismo. Y el PRI con lo mismo. Pero ya me llama mucho la atención de lo que usted aportaba, abogado, por ejemplo, en el sentido que es lo mismo que hizo Rolando. Sí, y tienes toda la razón que es lo mismo que hizo Rolando, porque hoy con Joaquín Díaz, todos los de Rolando Zapata, o casi todos, están con él. Hace mucho que no me das la razón. Hoy te doy la razón. O sea, son los mismos que estaban con Rolando Zapata, son los mismos que estaban con Ivonne Ortega, que endeudaron el Estado, que no hubo claridad de finanzas. Hoy están en Morena. Por eso hacen lo mismo. Ellos tienen el librito, pero además, perdón, discúlpeme usted, por ejemplo, ayer o antier, el presidente estatal del PAN, Álvaro Cetina, dijo, con información oficial que está aquí en el Congreso del Estado, dice, hay un balance positivo de 1,615 millones de pesos. Incluso, y eso es verdad, las finanzas de Mauricio Vila fueron elogiadas por el entonces expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo mencionaba cuando venía. Lo mencionaba. Incluso Yucatán creció muy por arriba de la media nacional. O sea, si esto es parte de un show, discúlpeme, por lo que yo he visto, el niño que es secuestrado, porque no hay el término retenido, el término legal es secuestro. Bueno, o sea, no te retiene. De hecho, no existe, es privación ilegal. Es privación ilegal. No hay aquello que encomendado, no hay, ¿no? Vemos lo de los pescadores. O sea, ahorita es arriba, Ishmaquil, hasta hoy no han sido certeros en la comunicación hacia con la sociedad. Entonces, vemos por una parte de que en el Congreso del Estado tienen las cifras. Me pregunto, ¿no están los diputados de Morena? Porque una cosa es salir a dar una opinión así de que muere a la derecha, y otra cosa es estudiar la documentación que está. Esto es información, esto es información oficial. De acuerdo, y yo estoy de acuerdo porque al final de cuentas ahí se da el conflicto y ahí se da la pugna, porque entendemos que esta denuncia pública que se hace por parte del gobernador actual Joaquín Díaz Mena está sustentada en la entrega-recepción y entonces se dieron, por decirlo coloquialmente, una zambullida, se dieron un conocimiento profundo con respecto a cómo están las cuentas del Estado. Por eso yo quiero entender de que va a haber las denuncias respectivas. Que se muestre oficialmente. Quiero entender también que tiene que haber un resultado. Que no nos callamos en este distractor. Le voy a preguntar por qué. Sí, de acuerdo. Porque, por ejemplo, hoy está en riesgo los organismos autónomos. A nivel nacional. Y también a nivel local. Porque estos van a replicarlo. Teniendo en cuenta cómo venga la reforma. Tienes razón. Porque si nos ocultan información, ellos pueden inventar lo que sea. En ese sentido. Si nos ocultan información, yo creo que esto de que, a ver, ¿qué dijo el gobernador? A ver, es verdad. No, aquí que hay detrás, porque hay ocultamiento de información. Hoy la información es pública, porque está en los organismos autónomos. Aquí lo peligroso es qué se va a esconder, cómo se va a utilizar la información, porque cuando la información es clara, yo le puedo dar el sesgo que quiera. Yo no estoy de acuerdo con esta formulación que se está haciendo a nivel federal con respecto a la desaparición de ciertos organismos autónomos. Evidentemente, el organismo que es garante de la información y la protección de los datos personales ha servido como una gran herramienta para limitar el poder público. Y yo creo que eso es bueno para los ciudadanos. El problema, ¿dónde viene? En donde estamos hablando en este sesgo de que van a desaparecer las autonomías, van a desaparecer los órganos garantes, de la forma como hoy los conocemos, pero la ley, ojo, la ley no se está derogando. La Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales no se está derogando. No se está derogando, pero ¿cómo vemos hoy que la ley, cómo se utiliza tan fácil en el Tren Maya? La realidad, esto es secreto de Estado. Seguridad Nacional. Seguridad Nacional. Oye, ¿quién hicieron chanchullo en el Tren Maya? ¿Quién sabe? Es de seguridad. Lo vamos a saber hasta dentro de 5 años. Ya ni dentro de 5 años, porque por seguridad ya no se puede. O sea, a lo que vamos. O sea, ellos mismos, la 4T, no le gusta la transparencia.
Les gusta la transparencia cuando son de los otros, no cuando son de ellos. Finalmente, el poder público siempre se ha sentido con una piedra en el zapato con los temas de transparencia, con las comisiones nacionales de derechos humanos, Freddy, y con otras autoridades autónomas. Bueno, sí existe, pero lamentablemente tú, yo sabemos, todos conocemos que lamentablemente la operación de la Comisión de Derechos Humanos es un tanto diferente a lo que habíamos tenido como comisiones de derechos humanos anteriormente. Pero al final yo creo que los ciudadanos tenemos que ser vigilantes con respecto a lo que está sucediendo. Es una realidad de que ser ciudadano no es una cosa sencilla. Pues fíjate que ahorita estaba yo checando las redes sociales y tengo la sorpresa muy grata que mi gobernador, Joaquín Díaz Mena, ¿verdad? Algo que ha hecho muy bien y no se le puede escatimar, y lo digo públicamente, algo que ha hecho excelentemente bien, es velar por la Feria de Ixmaquil y sus baños. Pero como siempre, existe colaboradores que no le ayudan. Figúrate que se dieron las acreditaciones de prensa y llegaron. Hazte cuenta que llegó Radio Bemba por 5 acreditaciones. Okay. Llegó bien. Radio Hormiga y gente que nunca ves, obviamente, pero hay a la hora de... Sí, nadie te dice que haya malos eventos, ¿no? No estamos diciendo que las acreditaciones no se dieron a quien se debieron de dar. Entonces vemos cómo hasta lo excelente que hace el gobernador, que es la promoción de la Feria de Ixmaquil y sus baños, hoy como pues, abajo, no, o sea, las acreditaciones no se dieron a que se debieron de dar. O sea, por favor, apoyen, funcionarios, apoyen al gobernador. Esta es su obra de arte. O sea, pues, hay que apoyar a Ixmaquil. Y que sea bollante. Yo sí voy a bailar con Chicoche, lo aclaro. Yo voy con Chicoche, claro. Muy bien, como debe de ser. Fíjate que otro de los temas que a lo largo de la semana creo que son interesantes. Vamos a ver si esta arista la han observado. Fíjate que el martes pasado fueron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y de las cámaras y una serie de representantes en los estados, los gobernadores de los estados, y que fue apabullante la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris. Y esto es interesantísimo porque todo el establishment político en México, nadie se ha pronunciado o nadie se pronunció a favor del presidente Donald Trump, pero sí lo hicieron incluso muchos medios de comunicación apoyando abiertamente a Kamala Harris y particularmente el tema de los demócratas por parte de la gran mayoría de los partidos políticos. Tú les preguntabas y te decían, bueno, como que había cierto sonrojo de apoyar o de decir que se apoyaba a Donald Trump, que es el más acabado representante de la derecha americana, a diferencia de Kamala y de los demócratas que vienen siendo algo así como la izquierda en el vecino país del norte. Y en ese sentido, llama la atención que los partidos políticos en su conjunto no se definieran en razón de cómo se han definido en los Estados Unidos las votaciones y cómo se han definido los propios candidatos y los propios partidos políticos. Y a mí me llama la atención porque van buscando elementos dentro del análisis que son muy planos, que son muy superficiales y que finalmente, como bien dice Freddy, no se pregunta, y cuando uno pregunta al ciudadano hispano que votó por Donald Trump, al afroamericano que votó por Donald Trump, ya sea en Chicago, en Houston, en Arizona, en Miami, que finalmente han resentido los efectos de una cultura en los Estados Unidos con la que no están de acuerdo y que finalmente generan estas oleadas de republicanos que han salido a manifestarse y han empoltronado durante 4 años más al propio Donald Trump. Pero es al menos sintomático de la cultura política mexicana el hecho de que nadie tome esas banderas y que finalmente como que todos buscan ese sonrojo de esta democracia o de este partido demócrata y particularmente el tema de Kamala Harris, ¿no? Sí, incluso yo tuve la oportunidad de conversar con algunos yucatecos o descendientes de yucatecos porque son ciudadanos americanos para ser correcto, y le preguntas por quién, y yo creí que iban a votar a Kamala. Y le digo, ¿y por qué vas a votar por Donald Trump? Un poco asombrado. Mira, Freddy me dijo, los demócratas lo que hacen es dar programas, y los que sí trabajamos, porque nosotros venimos a Estados Unidos para tener dinero, porque somos la clase media que nos quita muchos impuestos y no se vale que con esos impuestos estén
dándole dinero a gente que solo se droga, que no quiere salir adelante. Eso, aquí cuando menos en Estados Unidos, es otra visión completamente, ¿verdad? Claro. Por una parte. Igual llama mucho la atención, sobre todo en la materia de inversión. ¿Por qué? Porque en el proyecto de la Presidenta de la República, que está incluido Yucatán, hacer esos parques industriales, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya dijo que él quiere que los empleos estén en Estados Unidos. Y acá va a llamar mucho la atención cómo va a ser el gobierno federal, ya no digamos el local, porque el local está más interesado en ver otros datos, otras cifras, que todo está mal, de traer, aquí en Radio Fórmula dijo el secretario, que van a esperar que les manden el catálogo por la Secretaría de Economía. O sea, no hay aquello de voy a ver. Esa proactividad. Sí, una proactividad. O sea, ¿por qué? Cuando me llegue. ¿Por qué muchas de esas inversiones o muchas de esas empresas, vamos a ver con la nueva realidad, cómo a ver si les interesa invertir en México o en estar en Estados Unidos? Porque viene una política muy proteccionista del presidente de los Estados Unidos de decir, hey, mis empleos son para mis ciudadanos. Aquí ustedes vienen a vender sus productos que se elaboren acá. Entonces ves que de una u otra manera esto sí va a afectar a la economía y a los futuros planes. Yo creo que sí va a tener una implicación en todo lo que vivimos en nuestro país, pero no necesariamente tiene que ser de un orden negativo. Puede haber algunos influjos positivos. Claro, por ejemplo, lo positivo que está que persigan al crimen organizado, hablando, que a Morena no le gusta este tema, ¿no? Y hacer una reflexión profunda sobre el tema de la inmigración, porque como bien se ha dicho, la inmigración cuando es legal no tan solo es aceptada, sino es aplaudida, porque es gente que cumple con ciertos requisitos para poder entrar a cualquier país. Y lo que un país necesita, al final de cuentas, estimado Freddy, no es otra cosa más que orden. Y si yo no sé cuál es el orden que tengo desde mis fronteras, pues simplemente no vamos a poder entender ese punto de vista que tienen las propias autoridades norteamericanas. Y la realidad es que mucho de la comentocracia en nuestro país está cargada para un lado y no necesariamente ve esos visos que puede tener un gobierno republicano, porque al menos en los primeros 4 años se dijo que venía el demonio, pero la verdad nunca se vio ningún infierno con Donald Trump en esos 4 años de gobierno. No se vio un infierno aquí en el sureste. Pregúntenles a los de Ciudad Juárez, pregúntenles a los de Tijuana, cuando el gobierno mexicano utilizó a todo el aparato de seguridad, en este caso la Guardia Nacional y al Ejército, para limitar. Sí, a los migrantes. O sea, vino a hacerle el trabajo al gobierno de los Estados Unidos. Pero ese es el tema. La reflexión sobre la inmigración. Inseguridad. Hay un tema que no le gusta mucho a Morena, en el caso de inseguridad, y que tanto los demócratas como los republicanos dijeron sobre el crimen organizado, sobre el terrorismo. O sea, de repente ves que te explota una bomba como te explota en Medio Oriente, decapitan a gente, las dejan tiradas como lo hacen en el Medio Oriente, ahí sí es terrorismo y aquí no. Entonces, este tipo de lenguaje que no le gusta a la 4T, cuando le empiezan a inspeccionar no solo el actuar de los líderes de los grupos criminales, de las bandas de los grupos criminales, sino cómo está influyendo en la economía. En este caso, si bien los grandes dineros se lavan en las grandes economías, la seguridad, cuando ya empieza la seguridad, les empieza a afectar. Se necesita de certeza judicial, se necesita de certeza jurídica, y al final yo creo que tú tocabas un tema que era el nearshoring, este efecto que se esperaba de que muchas de las empresas norteamericanas que tenían que migrar de China, por ejemplo, para apostarse en algunos otros mercados cercanos al mercado estadounidense. Y Donald Trump dice, no, nada de irse a otros mercados, que vengan a territorio norteamericano. Y que aquí se haga. Y que aquí se haga. La realidad es que el nearshoring ha sido un anuncio que se ha venido propalando desde los últimos 4 o 5 años, pero que realmente resultados tangibles en el estado de Yucatán han sido mínimos y donde sí hemos visto... pero han sido muy buenos. Sí, digo, pero han sido muy buenos. Pero mínimos, o sea, al final de cuentas... Han creado empleos. Han creado empleos, pero no es lo que se esperaba y tampoco... Han creado empleos y en el interior del estado. O sea, no es fácil crear empleos. A mí me encantaría que este gobierno, así como hace la fiesta de Xumacuil,
ese entusiasmo le hiciera para crear empleos, en temas porque es lo que necesita en la temas sociedad. estadísticos no pinta, por ejemplo, mucho de lo que aquí se hace, que se hizo bien, pero que, por ejemplo, en algunos estados del norte de la República, como es Baja California, particularmente, ahí sí se ha apostado una buena parte de estas empresas que llegaron a los Estados Unidos, donde sí se ha concentrado, por ejemplo, en Nuevo León y particularmente en Baja California. En la industria, en la parte industrial. La parte del nearshoring. Aquí A eso es a lo que voy. Servicios. Por eso es que nosotros, y yo creo que esa es la apuesta, este tema de generar mano de obra que de alguna manera esté especializada y que pueda acceder a mejores salarios. Entonces, yo creo que esto es una parte que se tiene que reformular, es algo que se tiene que trabajar con respecto a los nuevos tiempos, a los nuevos tiempos de la economía y de la política norteamericana, pero yo no creo que todo esté mal. Al contrario, creo que Donald Trump en Estados Unidos puede generar también un buen tren económico, no tan solo para Estados Unidos, sino para la región. Muchísimas gracias a los dos, a Freddy Heredia. Yo sí te difiero allá que Donald Trump sea muy generoso con la región, con su país sí. No, por eso, pero finalmente no te olvides que es el gran mercado de nosotros como históricamente. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a los dos por esta mesa política. Freddy Heredia, Aldrin Briceño.